Gracias por continuar con nosotros en El Mundo Ahora de France 24. Revisemos las noticias que han marcado la agenda informativa de este lunes 2 de febrero. El primer grupo de pacientes y heridos palestinos llegaron este lunes a Egipto desde Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah, que hoy fue reabierto. Se trata de un paso clave pero limitado dentro de la segunda fase del cese el fuego entre Israel y Hamás. Irán abre las puertas a la negociación con Estados Unidos. El presidente Masoud Pezeshkian puso sobre la mesa el programa nuclear iraní y pidió la apertura de diálogos con Washington. El viernes se reunirán en Estambul Steve Witkoff y el canciller iraní. Michelle Bachelet podría convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general de Naciones Unidas desde su fundación. El presidente de Chile anunció la candidatura de la exmandataria, que cuenta con el apoyo de México y de Brasil. Y hoy se cumplen 27 años desde que el chavismo llegó con Hugo Chávez al poder en Venezuela. El 2 de febrero de 1999, el exteniente coronel Hugo Chávez Frías juró como presidente e inició un proyecto político al que denominó Revolución Bolivariana, mismo que hasta hoy prevalece con Delcy Rodríguez a la cabeza de Miraflores. Lo analizamos con nuestro invitado del día en minutos. Iniciamos en la Franja de Gaza. Casi 2 años después de su cierre, fue reabierto parcialmente el cruce de Rafah. Este lunes cruzó de Gaza a Egipto el primer grupo de pacientes y heridos palestinos, un paso clave pero limitado en el marco de la segunda fase del cese el fuego entre Israel y Hamás. Junto con la reapertura continuaron los ataques del ejército israelí contra territorio palestino y tan solo hoy 4 personas perdieron la vida en bombardeos de las fuerzas israelíes y entre ellos un niño. Ampliamos a continuación. Tras meses de espera, se reabrió el tránsito de personas en el paso fronterizo de Rafah. Este lunes las autoridades israelíes permitieron el paso de algunos vehículos entre la Franja de Gaza y Egipto, aunque la Media Luna Roja y otras organizaciones internacionales de atención humanitaria esperan que el flujo de personas aumente de forma progresiva. Nuestras tripulaciones están totalmente preparadas y listas, ya sean en hospitales de campaña o en ambulancias equipadas para transportar pacientes al paso fronterizo de Rafah. Pero hasta el momento, dado que el asunto está en sus inicios, las cosas no están claras. Estamos a la espera de cualquier lista o detalle técnico y trasladaremos inmediatamente a los pacientes de acuerdo con el protocolo de evacuación sanitaria. Las primeras personas que lograron ser evacuadas son enfermos y heridos que llevan meses esperando para poder acceder a tratamientos médicos. Llevamos 2 años esperando a que se abra el paso fronterizo y ahora que se ha abierto, el Ministerio de Sanidad nos ha llamado para decirnos que viajaremos a Egipto para completar el tratamiento. Su problema es en los ojos. Ahora no puede ver nada con ellos. La evacuación lleva mucho tiempo y aquí sufrimos la falta de tratamientos. No hay alta tecnología ni dispositivos. Nos llamaron para que viajáramos y vinimos en respuesta a su llamada. Israel tomó el control del paso fronterizo en mayo de 2024, meses después del inicio de la ofensiva en la Franja de Gaza. Desde entonces, el cruce estuvo abierto durante breves ventanas de tiempo. Sin embargo, la reapertura del punto de aduanas fue uno de los acuerdos entre Israel y Hamás en la primera fase del denominado Plan de 20 puntos promovido por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a Irán. En medio de la presión de Estados Unidos, el presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió la apertura de negociaciones con Washington sobre el programa nuclear, noticia que llegó horas antes de que el portal de noticias Axios informara que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá este viernes en Estambul con el canciller iraní Abbas Araghchi. Recordemos que el mandatario Donald Trump ha amenazado constantemente con atacar a la República Islámica e incluso ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln, y lo hizo en respuesta a la represión gubernamental iraní contra las manifestaciones que iniciaron en diciembre y que dejaron, según organizaciones de derechos humanos, miles de muertos. En esta etapa se han debatido diversos puntos y estamos revisando y ultimando los detalles de cada paso del proceso diplomático que esperamos concluir en los próximos días. Esto concierne al método y al entorno de trabajo. En Siria, el ejército de Damasco entró a la ciudad de Hasaka, un bastión de las fuerzas kurdas, y lo hizo en virtud del acuerdo alcanzado el viernes entre el gobierno de facto de Ahmed al-Shara y la minoría, con el que se pretende que las instituciones militares y civiles kurdas se integren gradualmente al Estado sirio. El acuerdo se produjo después de que las fuerzas democráticas sirias cedieran territorio a las fuerzas gubernamentales que avanzaban en las últimas semanas. Y Lea Aurel nos amplía.
Tras meses de tensiones y combates entre las tropas de Damasco y las fuerzas democráticas sirias, un convoy de vehículos del ejército se desplegó en la ciudad de Asaka, bastión de las fuerzas kurdas. Un primer paso hacia la integración gradual de las instituciones militares y civiles kurdas en el Estado sirio. Si la entrada se desarrolla pacíficamente, según el acuerdo entre el gobierno sirio y las fuerzas democráticas sirias, mañana martes entrarán fuerzas adicionales, también compuestas por unos 15 o 20 vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad interna. Si todo va bien, como esperan todos los sirios, comenzará el proceso de integración. Este lunes entró en vigor el acuerdo pactado entre las fuerzas democráticas sirias y las fuerzas gubernamentales del presidente de facto Ahmed al-Shara. Los kurdos habían intentado preservar la autonomía que ejercían sobre territorios del norte y del oriente de Siria tras apoderarse de aproximadamente una cuarta parte del país en las batallas contra el grupo Estado Islámico durante la guerra civil. Sin embargo, este lunes, los kurdos de Asaka dieron la bienvenida a estos pequeños contingentes del Ministerio del Interior, esperando que sea la señal de una paz duradera. Somos un solo pueblo, solo reclamamos nuestros derechos y nada más. El acuerdo exige a los kurdos que entreguen algunos campos petrolíferos, el aeropuerto de Kameshli y los pasos fronterizos al gobierno, pero también incluye derechos civiles y educativos para el pueblo kurdo y la garantía del retorno de los desplazados a sus zonas. Además, está previsto que las FDS se integrarán en el ejército sirio, pero permanecerán dentro de una división formada por 3 brigadas. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Sí habrá una segunda ronda de conversaciones a 3 bandas entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que se celebrará entre el miércoles y el día jueves. Y Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, será nuevamente escenario del encuentro en el que se busca un camino hacia la paz en el conflicto que este mes cumple ya 4 años de haber iniciado. Cabe recordar que Rusia alcanzó una tregua con Estados Unidos para no atacar así territorio ucraniano por una semana en el momento más duro del invierno. Continuamos en la Unión Americana. Donald Trump anunció en Truth Social que llegó a un acuerdo comercial con India tras sostener una conversación con el primer ministro Narendra Modi. El mandatario republicano señaló que el pacto establece una reducción de los aranceles impuestos por Washington a los productos indios que entran al país del 25 al 18%. Por su parte, según Trump, Nueva Delhi aceptó dejar de comprar petróleo ruso y se comprometió a adquirir más a la Unión Americana y eventualmente el crudo venezolano. En más información, la Casa Blanca será este martes escenario del encuentro entre Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro. La reunión tiene como objetivo bajar las tensiones entre Washington y Bogotá después de meses de señalamientos e insultos mutuos entre ambos presidentes. De la lucha contra el narcotráfico a la cuestión de los migrantes, pasando por la captura de Nicolás Maduro, fueron numerosos los asuntos que generaron confrontaciones entre los dos jefes de Estado. Y aquí los detalles. Se trata de un esperado encuentro entre 2 aliados históricos. El martes, Donald Trump acogerá a Gustavo Petro en la Casa Blanca después de meses de confrontaciones. Todo empezó a inicios de 2025 cuando Gustavo Petro se negó a recibir vuelos de migrantes repatriados. Y la situación empeoró a partir de septiembre. El presidente colombiano criticó los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe, críticas a las cuales Donald Trump respondió acusando a su homólogo de ser un narcotraficante. Es un delincuente, es un mal tipo y ha hecho mucho daño a su país. Colombia lo está haciendo todo mal, fabrican cocaína, tienen fábricas de cocaína, cultivan todo tipo de porquerías, son drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y sería mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país. Las tensiones se profundizaron horas después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Gustavo Petro condenó lo que llamó el secuestro del presidente venezolano, mientras que Trump amenazó al mandatario colombiano de correr la misma suerte por no luchar bastante contra el narcotráfico. La escalada retórica culminó con la respuesta de Petro, que dijo no descartar retomar las armas. Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo
ni soy narco. Solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. La tensión finalmente bajó después que ambos presidentes se hablaran por teléfono. Gustavo Petro afirmó que Estados Unidos proyectaba invadir a Colombia, una situación crítica por la que los dos jefes de Estado ahora buscan lograr un entendimiento. Victoria para la derecha en Costa Rica. Laura Fernández se convertirá en la segunda mujer en llegar a la presidencia del país centroamericano. Sin necesidad de que se organice una segunda vuelta, ganó las elecciones presidenciales bajo la candidatura del oficialismo con el 48,3% de los votos. En su discurso de triunfo anunció que habrá un cambio profundo e irreversible en Costa Rica. William Gassó tiene el informe. Laura Fernández es la presidenta electa de Costa Rica, un mandato ciudadano que representa la continuidad del presidente Rodrigo Chávez en el país centroamericano. El pueblo habló. La democracia decidió. Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio. Fernández, de 39 años, es parte del partido derechista Partido Pueblo Soberano. Licenciada en Ciencias Políticas y especializada en políticas públicas, fue ministra de Planificación y de la Presidencia en el gobierno del actual mandatario. Me siento muy feliz porque continuamos en un proyecto democrático con continuidad de muchos proyectos que no se pudieron hacer en este gobierno y ahora se van a continuar con el gobierno de Laura. Y lo principal, que el país no tomó el rumbo de la izquierda. Heredera del oficialismo, basó su campaña sobre las promesas de reformas económicas como la venta de activos del Estado y de una lucha frontal contra el crimen organizado, una propuesta basada en el modelo vecino de Nayib Bukele en El Salvador, incluyendo el proyecto de una megacárcel tipo Secot. Sus seguidores destacan su experiencia en el gobierno, su conocimiento de los problemas nacionales y su enfoque cercano a la gente. Muchos la consideran la continuación natural de las políticas actuales. Una posición que se alinea con los intereses de Washington en la región, en un momento de giro a la derecha en buena parte de los países latinoamericanos. Este lunes el gobierno de Gabriel Boric en Chile nominó oficialmente a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, una aspiración que cuenta con el apoyo de México y de Brasil. Con este anuncio, Bachelet, quien es la única mujer en haber llegado a la presidencia de Chile, busca ahora convertirse en la primera mujer en dirigir Naciones Unidas. El informe es de Albert Naya. La primera mujer que gobernó Chile ahora quiere ser pionera en liderar Naciones Unidas. La expresidenta chilena Michelle Bachelet tiene por el momento el apoyo de su país y de dos pesos pesados de la región. Como presidente de la República y jefe de Estado, expreso mi alegría y orgullo de poder presentar esta candidatura de forma conjunta con Brasil y México, reafirmando de esta manera nuestro compromiso irrestricto con un orden internacional basado en la paz. La candidata no solamente acepta el reto, su intención es la de llevar la renovación como bandera a Nueva York. En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados. Bachelet no es la única mujer que quiere sentarse al frente de la institución. Otros nombres propios como Rebecca Greenspan, actual secretaria general de Comercio de la ONU, Mia Mottley, primera ministra de Barbados, María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU, o Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente mexicana, están en la lista. La presente campaña parece tener candidatas de sobra para tener a una secretaria general por primera vez, mientras la región latinoamericana aglutina un número considerable de nombres y apellidos que podrían alzarse en Nueva York y tomar el cargo el 1 de enero de 2027. En otro orden de ideas, la ceremonia de entrega de los premios Grammy marcó la historia. El puertorriqueño Bad Bunny logró un hito al alzarse con el premio a Mejor Álbum con una producción enteramente en español. Además, hubo actuaciones repletas de estrellas en un ambiente crítico con Donald Trump y el ICE, que impregnó tanto la alfombra roja como los discursos. Tenemos los detalles. El cantante puertorriqueño, con más de 19.000 millones de reproducciones en 2025, hizo historia al llevarse a casa 3 premios Grammy, entre ellos Álbum del Año para su sexto disco Debí tirar más fotos, el primer álbum en español en recibir el máximo galardón, una oportunidad para reafirmar en el escenario su oposición a la política de Donald Trump. Before I say
Antes de dar gracias a Dios, voy a decir, ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros, somos humanos y somos americanos. Otros artistas transmitieron mensajes similares. En la alfombra roja, Justin Bieber y Billie Eilish lucieron un pin contra la policía de inmigración estadounidense. La cantante luego ganó el premio a Mejor Canción del Año y aprovechó para criticar abiertamente a ICE. Creo que debemos seguir luchando, alzando la voz y que nuestras voces realmente importan y que las personas importan y que el ICE se joda. El presentador de la ceremonia, Trevor Noah, la felicitó inmediatamente después, burlándose especialmente de Donald Trump. Felicidades, Billie Eilish. Es un Grammy que todos los artistas quieren, casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido. Quiero decir, porque la isla de Epstein ya no existe. Necesita una nueva para pasar un rato con Bill Clinton. Oh, ya se los dije, este es mi último año. ¿Qué van a hacer? En cuanto a los otros premios, la estrella del pop Lady Gaga se llevó 2, mientras que el rapero Kendrick Lamar fue coronado como gran ganador de esta noche, llevándose 5 premios Grammy, incluido el prestigioso galardón a Grabación del Año. Vamos con nuestro invitado del día. Hoy se cumplen 27 años desde que el chavismo llegó con Hugo Chávez al poder en Venezuela y desde entonces 3 presidentes han dirigido al país suramericano. Chávez, quien falleció de cáncer en 2013, Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, y Delcy Rodríguez, que fue nombrada en calidad de mandataria encargada. 27 años de auge, crisis y posterior debilitamiento, sobre todo tras la presión económica y militar de la Casa Blanca, con la que Miraflores ahora estrecha lazos diplomáticos y económicos, sobre todo por el petróleo. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Víctor Mijares, quien es magíster en ciencia política y profesor del área de estudios globales de la Universidad de los Andes. Bienvenido y gracias por la comunicación, profesor. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Profesor, para entrar en contexto, tras 27 años de su inicio y también la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, ¿hasta qué punto podemos hablar de que el chavismo se ha visto debilitado por la presión de la Casa Blanca? Y si es así, ¿en qué aspectos? Pues tremendamente debilitado en muchos aspectos. Tremendamente debilitado porque, en primer lugar, la base del chavismo, pues desde el punto de vista material, descansaba en esa idea de inexpugnabilidad que le daban los sistemas de defensa, sobre todo antiaérea, con radares chinos, con sistemas de misiles rusos y, sobre todo, digamos, con un apoyo que al menos se había vendido como bastante cohesivo por parte de las Fuerzas Armadas, de grupos paramilitares y parapoliciales que en teoría iban a crear las condiciones para que no hubiese ningún tipo de intervención por parte de potencias extranjeras, particularmente los Estados Unidos. Todo eso falló, como lo vimos ya el 3 de enero, y adicionalmente a esto, un debilitamiento también en el discurso. Actualmente, la que queda como encargada de la presidencia de facto en Venezuela, Delcy Rodríguez, está tomando decisiones muy importantes y muy aceleradas que desmontan el discurso chavista, muy especialmente el discurso que está orientado hacia el nacionalismo petrolero, que había sido una bandera muy importante de Hugo Chávez, incluso desde 1998 con su campaña electoral, su primera campaña electoral, y por supuesto con las liberaciones de presos políticos, que siguen siendo limitadas, pero que dan muestras de que el aparato represivo se está autodesmontando. Y debilitado como lo describe, ¿qué tan sostenible es hoy en día el chavismo tras la captura y detención y encarcelamiento de Nicolás Maduro, pero sobre todo cuando se han ramificado en el poder los hermanos Rodríguez, por ejemplo, pero también el número 2, Diosdado Cabello e incluso Vladimir Padrino López? Pues eso es una situación, no vamos a llamarla inédita, porque efectivamente luego de la muerte de Hugo Chávez se quedó, digamos, una estructura que es una estructura pues colegiada, con distintos focos, con distintos polos de poder. En algún momento llegaron a haber durante el mandato de Maduro unos 5 polos de poder, o actualmente quedan solamente 3, con la detención de Maduro y de Flores. Y entonces, en ese sentido, pareciera que estos 3 polos de poder, con los hermanos Rodríguez por un lado, con Vladimir Padrino, con el control de los militares, y con Diosdado Cabello teniendo el control del aparato represor, pareciera que tienen un equilibrio pues todavía funcional, aunque parece bastante precario. Ahora bien, lo que estamos viendo también por parte de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, pero muy especialmente Delcy Rodríguez, es la creación de una nueva estructura de poder en torno a sí misma. Es decir, está removiendo militares del antiguo régimen, está creando nuevas alianzas con nuevos comandantes de zonas y nuevos comandantes regionales,
está creando condiciones para mayor control del aparato de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, en ese sentido, pareciera que estamos viendo de forma bastante imperceptiva para, digamos, el gran público, pero estamos viendo una sucesión en donde estos tres polos de poder están, pues, flaqueando los polos militares y policial y represivo de Diosdado y de Padrino y fortaleciéndose el polo civil de Delcy y su hermano Jorge Rodríguez. Y hemos visto ahora que tras la caída de Nicolás Maduro y ahora la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, Venezuela ha iniciado una especie de apertura, sobre todo dirigida o más bien liderada por las políticas, pero también por los deseos de la Casa Blanca. En ese sentido, podemos poner de acuerdo o de ejemplo más bien la reforma de hidrocarburos, pero también esta ley de amnistía. ¿Esto nos llevará inevitablemente a unas elecciones hacia adelante? Pues nada es inevitable, tomando en consideración, por supuesto, que el chavismo se ha caracterizado en estos 27 años por tener una gran habilidad para sobrevivir. Sin embargo, aunque no podemos decir, digamos, que es absolutamente inevitable, sí parece haber una trayectoria muy clara en la cual la propia legitimidad interna del chavismo, es decir, con respecto a sus bases, parece estar fuertemente tocada, fuertemente debilitada. Y claramente hay unas presiones que vienen incluso desde el propio 28 de julio del año 2024, en donde pues los resultados que lograron salir a la luz con las actas que llegó a rescatar la oposición venezolana liderada por María Corina Machado, pues dan y ponen en evidencia internacional que efectivamente hay un apoyo masivo a un cambio político en Venezuela. Esto, bajo las actuales condiciones, nos puede llevar a pensar que efectivamente están dadas las condiciones para que se dé una transición política, sin embargo, con muchísimas resistencias internas que vamos a seguir viendo, con mucha simulación de cooperación, que creo yo que es lo que está también operando en Venezuela, pero sí, con muchísima presión, incluso presión militar, porque la flota de los Estados Unidos sigue ahí en el Caribe. Dicho esto, de darse las elecciones, de tener lugar unas elecciones a nivel nacional en Venezuela, ¿cómo garantizar que sean transparentes? ¿Será momento entonces de que se reformen también otros poderes? Sí, yo creo que para que esto sea posible se va a necesitar alguna reforma. Ya hemos visto, y muchos medios internacionales lo han reseñado, que el secretario de Energía, que se ha reunido con cabezas de grandes empresas petroleras a nivel mundial, ha dicho que dado que estas empresas quieren invertir en Venezuela, pero que no sienten que hay una situación mínima de estabilidad, una situación de seguridad jurídica para invertir, han pedido que haya una transición hacia un sistema democrático, un sistema que rinda cuentas al final del día, ¿no? Que es lo que se necesita para tener un negocio petrolero de largo plazo, porque son inversiones enormes que además implican pues estar en el terreno durante décadas. Entonces, en ese sentido, se ha hablado de un horizonte de 18 a 24 meses para que se den estas elecciones. Desde luego que estamos hablando de un aparato electoral que está cooptado, que está tomado por las fuerzas del chavismo. Sin embargo, hay una cosa muy interesante que se dio precisamente en esa fecha que mencionamos anteriormente, el 28 de julio del 24, cuando buena parte de esas actas fueron posibles de ser, digamos, recuperadas por complicidad, por cooperación, por parte de sectores civiles, por supuesto, testigos de mesa, por parte de miembros incluso del propio CNE, pero también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hubiese sido posible si no se hubiese dado una cooperación, por supuesto, muy simulada por parte de esas fuerzas que están en el Estado. Entonces, no estamos hablando simplemente de que hay una presión por parte de la sociedad civil, sino que dentro del propio Estado también hay una necesidad sentida de cambios políticos. No es, digamos, distinta la sensación que puede sentir, por supuesto, sectores militares y sectores burocráticos a lo que siente el venezolano de a pie. Entonces, aquí hay una situación en donde creo yo que, a pesar de todo esto, puede haber algún tipo de interés por parte de esos sectores en el Estado para facilitar unas elecciones. Pero adicionalmente también tenemos mucha experiencia interamericana en materia de veeduría y observación internacional de elecciones, sí. Posiblemente también una apertura a que se integre en esta observación la Unión Europea y otros organismos y fundaciones como por ejemplo el Centro Carter, que ha sido uno de los principales abanderados para señalar que efectivamente hubo un fraude en 2024. Entonces creo que falta mucho para llegar allá, pero ya Jorge Rodríguez ha dicho que hay que reformar la ley electoral y claramente pareciera que hay un apoyo suficiente nacional e internacional para ir a unas elecciones realmente competitivas.
Y a futuro, ¿cómo ve usted al chavismo y también a su influencia en el país tras un proceso de transición si llega a tener lugar? Porque bien lo está diciendo ahorita, no están dadas las condiciones para que tenga lugar una verdadera transición. No, no quiere decir que no están dadas las condiciones, sino que, por el contrario, se están dando ciertas condiciones que parecen orientadas a la transición. Lo que quiero decir es que esto no está asegurado. Es decir, hay muchas fuerzas dentro del chavismo que van a seguir pugnando. Y en ese sentido, pues, atendiendo a tu pregunta acerca de cuál es el futuro del chavismo, creo que el chavismo tiene todavía posibilidad de sobrevivir incluso a una transición en la medida en que esa transición venga acompañada de algunos elementos de una ley de amnistía que les permita, digamos, seguir funcionando como una fuerza política. Hay algunas voces en oposición que claman, por ejemplo, por incluso una ilegalización del Partido Socialista Unido de Venezuela, tomando en consideración pues, los crímenes que se han venido cometiendo bajo el autoritarismo chavista. Sin embargo, creo yo que por el bien del país deberían tener algún tipo de espacio para manifestarse, alguna representación mínima, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que no todas las figuras ni las cabezas visibles actuales van a tener cabida en un sistema de transición. Creo que hacia allá es donde se está apuntando. Creo que se está apuntando a una solución mucho más pragmática que ideológica, al menos en el corto plazo. Y en ese sentido, también me parece importante que en un proceso electoral participen fuerzas del propio chavismo, incluso para que sirva como una forma de legitimar al nuevo sistema emergente. Y para ser, digamos, muy realistas, el chavismo va a seguir teniendo una fuerza, aunque sea mínima en números, pero una fuerza importante y una capacidad de movilización, insisto, mínima, pero significativa, y por eso creo yo que debería tener al menos un mínimo de representatividad en cuerpos colegiados como la Asamblea Nacional, pero siempre tomando en consideración que no se puede olvidar lo que ha ocurrido en Venezuela, y allí creo que esa parte de esa transición debe ir incorporada por un ejercicio muy importante de memoria histórica. Bueno, y finalmente hablemos de la oposición. ¿Realmente la oposición tiene actualmente una figura impulsada por ese sector y que sea capaz de alguna manera de poder enfrentar o mantener el equilibrio del país? Porque parte de los argumentos de Donald Trump es que si dejaba llegar a alguien de la oposición podía deshacerse completamente el equilibrio del Estado venezolano y que por eso dejó el poder en manos de los chavistas. Sí, yo creo que por eso se habla de ese plazo de 18 a 24 meses. Es un plazo que parece razonable desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista, por supuesto, de lo que han definido analistas en la Casa Blanca, en la CIA, en el Departamento de Estado. Puede ser muy largo para buena parte de la sociedad venezolana que siente que deberíamos ir hacia una transición lo antes posible. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista analítico y en concordancia con la realidad, es un periodo bastante razonable, dado que esto, a pesar de que apenas llevamos un mes o poco menos de un mes desde la salida de Nicolás Maduro y que se ha avanzado, digamos, muy rápidamente hacia condiciones de estabilización e incluso algunas muestras de recuperación, todavía falta para la transición, que sería el tercer estadio al cual ha hecho referencia el secretario Rubio. Entonces, creo que aquí hace falta, sí, tener paciencia y ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos, porque efectivamente, actualmente, aunque el chavismo esté bajo amenaza y esté en una situación, digamos, de minoría y arrinconado, sigue siendo una fuerza muy importante dentro del país y hay que trabajar en función de que se den las condiciones, ahí sí, plenas, para ir hacia unas elecciones transparentes. Le agradezco muchísimo, como siempre, por su análisis al profesor Víctor Mijares. Gracias y, como siempre, hasta la próxima. Siempre un gusto. Y gracias a ustedes también por su compañía. Vamos a una pausa y en breve más información aquí en France 24. No se vayan.